Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal está yendo noviembre? Espero que esté yendo muy bien. Estamos a nada ya de acabar el año, a nada de empezar las fiestas de la Navidad. Y bueno, como todo en el mundo, está el mundo un poco revuelto, pero bueno, espero que por lo menos vosotros y vosotras estéis bien y hayáis tenido una semana magnífica, vamos a decirlo así. Hoy, vamos a movernos un poco, vamos a viajar un poco, como me gusta a mí. Y es que hoy no va a ser un día cualquiera. Y vosotros, aventureros del misterio, estáis a punto de adentraros en las sombras de la historia, donde los secretos del pasado aguardan a ser revelados. Imaginaos la situación. La oscuridad de la noche envuelve las calles, las luces titilan a lo lejos y las sombras bailan en las esquinas. Mientras te encuentras en la comodidad de tu hogar o en el rincón más íntimo de tu habitación o en tu trabajo o donde estés, te invito a cerrar los ojos por un momento y de dejarte llevar por la magia de las palabras, por las historias que, aunque olvidadas por muchos, siguen vivas en los rincones más recónditos de la memoria. En cada episodio viajamos juntos a través de los corredores del tiempo, descubriendo personajes y eventos que, a pesar de su grandeza o infamia, han quedado relegados muchas veces al olvido. Y esta noche o hoy, estábamos imaginándonos que era esta noche cerrada, hoy vamos a hacer que sea especial. Hemos pasado ya Halloween, hemos pasado todas las fiestas relacionadas con el Día de los Muertos, pero la historia que te traigo también está impregnada de misterio, traición y oscuridad. Así que si eres de aquellos que se sienten atraídos por los enigmas, si la curiosidad corre por tus venas y el misterio te seduce, estás en el lugar indicado. Prepárate para un viaje sin igual, donde desentrañaremos juntos los secretos de la Torre de Londres, que ha guardado celosamente durante siglos. Sin más preámbulos, comencemos nuestro recorrido por las historias más intrigantes y las figuras más enigmáticas que han marcado el legado de esta fortaleza ancestral. La Torre de Londres. La Torre de Londres es una fortaleza majestuosa que se alza sobre el río Támesis, testigo silente de más de 1000 años de historia, conspiraciones y destinos entrelazados. A primera vista, sus muros robustos y sus torreones imponentes nos hablan de poder y de la grandeza de la monarquía inglesa. Pero si nos detenemos a escuchar, si afinamos un poco el oído y dejamos que la imaginación nos guíe, podremos percibir los ecos de las historias que han quedado atrapadas entre sus piedras. A lo largo de los siglos, la torre ha sido prisión, palacio, tesorería y hasta un zoológico. Pero más allá de su función, es el caldero donde se han mezclado ambiciones, traiciones e incluso amores prohibidos. Cada piedra, cada esquina, cada pasillo guarda un relato, una sombra del pasado que espera ser descubierta.
Esta sesión, queridos y queridas oyentes, no solo desentrañaremos los misterios de sus moradores más famosos, sino que también daremos voz a aquellos que, a pesar de su relevancia, han quedado eclipsados por las grandes narrativas. Al adentrarnos en sus mazmorras y recorrer sus torreones, reviviremos sus historias, sentiremos sus pasiones y enfrentaremos sus temores. Y mientras nos embarcamos en este viaje, te invito a reflexionar. ¿Qué secretos estarías dispuesto a guardar si las paredes de tu hogar hablaran? ¿Qué historias contaría la piedra y el ladrillo sobre ti? Porque al final del día, todos somos arquitectos de nuestra propia narrativa, y la Torre de Londres es el perfecto recordatorio de que en la intersección de la historia y el misterio, todos tenemos un lugar. Pues sí, esta es la Torre de Londres y nos vamos a meter de lleno en la historia de esta famosa torre. Para los que no hayáis tenido la fortuna de poder verla en vivo y en directo, bueno, pues es bastante reconocible. Está junto al Puente de la Torre, el famoso Puente de la Torre que está al lado. Y como he comentado ya, está justo pues a la orilla del río Támesis, ¿no? Antes tenía salida directa al río, desde hace ya un tiempo no, pero la verdad que como fortaleza está bastante bien, es bastante interesante, es bastante peculiar, ¿no? Con respecto a lo que tiene alrededor, ¿no? Y bueno, pero es una experiencia y una visita que merece muchísimo la pena hacer. Y para que entendáis un poco más, la Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, es una estructura histórica, pues eso, que ha sido testigo de casi 1000 años, ¿no? de historia británica, como decía antes. Su origen se remonta al reinado de Guillermo el Conquistador, quien decidió construir la fortaleza después de su victoriosa invasión de Inglaterra en 1066. Este hombre, Guillermo el Conquistador, reconoció la importancia estratégica de Londres y la necesidad de una fortaleza robusta para consolidar su dominio y protegerse de posibles revueltas. Para este propósito, alrededor del año 1078, comenzó la construcción de la Torre Blanca, que es el núcleo central de la que conocemos hoy como la Torre de Londres. Esta torre fue diseñada no solo como una fortaleza defensiva, sino también como una declaración de poder y autoridad. Imaginaros en aquella época, en 1078, ¿no? Ver esta torre, ¿no? en un Londres medieval, ¿no? Al máximo, ¿no? Donde, prácticamente, pues eso, ¿no? Tenía que ser bastante impresionante. Tiene unos muros de piedra caliza de hasta 4,5 metros de grosor. Imaginaros una altura de 27,5 metros. Dominaba el paisaje de Londres en aquella época. Con el paso de los años la torre se expandió y evolucionó. Los sucesores de Guillermo fueron haciendo añadidos como murallas, torres y otras estructuras defensivas. Por ejemplo, el famoso Ricardo Corazón de León en el siglo XII fortalece sus defensas, y Enrique III en el siglo XIII renovó la Torre Blanca y construyó la muralla exterior, creando un complejo de múltiples edificios y fortificaciones. Y como decía al principio, ha tenido varios propósitos, desde fortaleza militar, que lo fue, que se defendía, pues eso, por agua y tierra, ¿no? Por el hecho de estar a orillas del río Támesis. Fue residencia real, llegaron a vivir algunos monarcas allí, la detuvieron como residencia principal. Evidentemente todos conocéis habréis oído que fue prisión, la más famosa por eso, a partir del siglo XVI. Luego hablaremos de ellos, pero aquí hubo mucha gente muy famosa encarcelada, ¿no? Como Ana Bolena, Tomás Moro, Jane Grey. También fue Casa de la Moneda durante más de 500 años en este caso. Almacén y arsenal, un zoológico,
hasta el día de hoy, y bueno, sí, hasta el día de hoy inclusive es guardián de las joyas de la corona. Siguen desde el siglo XIV, sigue siendo el lugar y el hogar de las joyas de la corona. Así que si tenéis oportunidad de visitarla, os recomiendo la visita porque es muy interesante. Como decía, más allá de estas funciones, más allá de estos 1000 años de historia, de conspiraciones y de destinos entrelazados, más allá de sus muros robustos y sus torreones, es el caldero donde se han mezclado ambiciones, traiciones y amores prohibidos. Vamos a pasar ahora un poco bueno, el tema es un poco relacionado con el misterio, ¿no? Y la intriga. Y vamos a pasar a alguno de sus personajes, ¿no? Más conocidos, a los personajes que pasaron por la torre, ¿no? Por la torre. Y vamos a empezar con Elizabeth Barton, la monja de Kent. En una época donde la religión y la política estaban intrínsecamente ligadas, Elizabeth Barton, la monja de Kent, más conocida por ello, emergió como una figura misteriosa y profética. Nació en una familia humilde y desde joven comenzó a experimentar visiones y trances. Estas visiones, inicialmente de índole religiosa, pronto tornaron y tomaron un tono político. Elizabeth llegó a predecir la muerte del rey Enrique VIII si se casaba con Ana Bolena, un pronóstico que la puso evidentemente en el radar de la corona. La Torre de Londres, con sus muros fríos y oscuros, se convirtió entonces en su prisión. Aquí, rodeada de susurros y sombras, fue interrogada y forzada a confesar que sus profecías eran falsas. Fue acusada de traición y conspiración y finalmente encontró su trágico final en el patíbulo. ¿Pero fueron realmente falsas sus visiones? En la penumbra de la torre muchos aseguran que el espíritu de Elizabeth Barton aún vaga, buscando justicia y tal vez intentando advertirnos de futuros infortunios. Imaginaos un momento religioso bastante conflictivo, bastante turbio, bastante, bueno, movido, vamos a decirlo así, cuando Enrique VIII, cuando decide divorciarse de Catalina de Aragón, y no es capaz, ¿no? Porque la iglesia no le da el consentimiento, la iglesia romana no le da el consentimiento, y es cuando decide, ¿no? Y en base también a sus acólitos y a sus seguidores, más interesados que interesantes, sugieren que lo mejor que puede hacer Enrique es abrazar el protestantismo o algo así. Bueno, en ese momento viene a convertirse Enrique VIII en cabeza de la iglesia. En aquel momento, bueno, pues lo que empezaría, o lo que ya hoy se conocería como la iglesia anglicana, y con el simple objetivo de poderse casar con Ana Bolena, con el simple objetivo de poder divorciarse y poder casarse con Ana Bolena. Bueno, pues está Elizabeth Barton, que era una que andaba por allí, ¿no? Y bueno, pues en una de sus visiones le dijo, ojo, que si te casas, bueno, pues acabó en el patíbulo, ¿no? Acabó en el patíbulo. Elizabeth Barton, la monja de Kent. Vamos a pasar a la siguiente, que también es una mujer, y se trata de Leonora Cohen y su lucha por los derechos. Y es que a principio del siglo XX el aire en Londres estaba cargado de cambio. Y es que hablamos de las sufragistas. Las sufragistas, estas mujeres que luchaban por su derecho al voto, se enfrentaban a una sociedad que se resistía al cambio. Entre ellas destacaba Leonora Cohen, una mujer valiente y decidida. Es que aquí donde lo veis, Inglaterra ha ido tarde en muchas cosas, en muchos derechos. O sea, ahora es como el faro, ¿no? de muchas cosas, ¿no? Parece como Londres, ¿no? Inglaterra es como si dijéramos una de las capitales más conocidas del mundo, junto con Nueva York, París y otras capitales, ¿no? Pero bueno, en este caso, en el tema del sufragio universal incluido para las mujeres y en el tema, por ejemplo, de otras leyes, ¿no? O del reconocimiento bueno, pues han ido como muy tarde, ¿no? Han ido como no muy tarde. Bueno, pues Leonora Cohen, ¿no?
La Torre de Londres, que evidentemente es símbolo de poder y opresión, se convirtió en el objetivo de Leonora. Con una bomba en mano, y me habéis oído bien, con una bomba en mano, entró en la torre con la intención de dejar un mensaje claro al establishment. Las mujeres no iban y no serían silenciadas. Aunque fue detenida antes de lograr su objetivo, evidentemente su valentía se convirtió en leyenda. Estamos hablando principios del siglo XX. O sea, estamos hablando de que ya, bueno, imaginaros, ¿no? Esta mujer con una bomba en la mano, con la intención que tuviera, ¿no? Hoy en los corredores de la torre, algunos dicen que se puede escuchar el eco de las voces de mujeres como Leonora, ahora lo veremos, luchando por un mundo más justo. En la oscuridad, sus susurros nos recuerdan que la lucha nunca termina. Leonora Cohen, una mujer con un par. Vamos a pasar al siguiente, Sir Walter Raleigh, que, bueno, le podríamos llamar el explorador traicionado. Walter Raleigh, caballero, poeta y explorador, fue una figura prominente en la corte de Isabel I, en la corte de, bueno, los años dorados, ¿no?, de Inglaterra. Con sus expediciones al Nuevo Mundo y su búsqueda de la ciudad del Dorado, Raleigh se ganó la admiración y la envidia de muchos en aquella época. Lamentablemente, o en este caso con la ascensión de Jacobo I al trono, las cosas para Raleigh cambiaron drásticamente. Walter Raleigh fue acusado de traición y encarcelado en la Torre de Londres. Durante su encierro, escribió parte de su obra Historia del Mundo, pero el destino le tenía reservado, por desgracia, un final trágico. Tras al final ser liberado y fracasar en una nueva expedición en busca de oro, de nuevo fue arrestado y finalmente ejecutado. Bueno, este hombre, bueno, igual que otros exploradores, ¿no? Esto lo hablábamos en el episodio de la leyenda negra sobre España, ¿no?, y el descubrimiento de América, con el tema de los exploradores y los conquistadores, ¿no? Muchas veces, bueno, pues no conseguían su objetivo. Viajaban, se movían, iban, pero no lograban su objetivo, ¿no? En este caso, bueno, pues se lo tomaron muy mal, ¿no? Y al final acabó ejecutado. La sombría figura de Raleigh, según cuentan, todavía deambula por la torre, con su capa y su sombrero, recordándonos las traiciones y conspiraciones que pueden cambiar el destino de un hombre. Pues Sir Walter Raleigh, este no era como Walter White, pero casi, pero a nivel explorador. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar, este es muy común en casi todos los países, ¿no? La Dama Blanca, la Dama Blanca, The White Lady, el espectro sin identidad. En las sombras de la Torre de Londres, muchos han hablado de la aparición de la Dama Blanca. Sigue apareciéndose la Dama Blanca, ¿no? Pero ¿quién es esta misteriosa figura? Aunque su identidad exacta sigue siendo un enigma, hay teorías que la relacionan con Ana Bolena o con alguna otra dama de la nobleza que encontró un trágico final en la torre, que fueron unas cuantas. Se dice que su espíritu, vestido con un largo vestido blanco, deambula por la Torre Blanca, particularmente cerca de la capilla de San Pedro Advíncula. Aquellos que aseguran haberla visto hablan de un aroma a flores que la acompaña y de una sensación de tristeza profunda que la envuelve. Esto es bastante común, el olor a flores, los aromas dulces, ¿no? Cuando hay ciertas apariciones es bastante... hablábamos también del olor a cera, ¿no?, con la Santa Compaña. Bueno, pues es bastante común, ¿no? Algunas historias sugieren que esta dama murió de un corazón roto, mientras que otras creen que fue víctima de alguna traición. Lo que es seguro es que su presencia se ha convertido en una de las historias más contadas entre los guardias y visitantes. En las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre las piedras de la torre, se dice que se puede escuchar el llanto suave de esta Dama Blanca, un lamento eterno que aún hoy resuena en el tiempo. Bueno, pues la Dama Blanca, no sé si recordáis, si lo habéis escuchado en la temporada pasada,
hablábamos de la casa de las 7 chimeneas en el Madrid misterioso. Y hablábamos también de esta dama blanca, ¿no? Que va recorriendo el tejado, ¿no? Alrededor de estas 7 chimeneas, ¿no? Y se habla de que podría ser la amante de Felipe II. Bueno, pues el tema de la dama blanca es recurrente, ¿no? En muchas culturas y en este caso dentro de la cultura occidental en casi todos los países. Se acaba hablando de alguna dama blanca en algunos sitios que han sido relevantes en la historia, ¿no? Bueno, pues la dama blanca, ¿será Ana Bolena? ¿No será Ana Bolena? Bueno, ahora veremos. Vamos a pasar a la siguiente, que sería otra mujer, y sería Margaret de Anjou, que era conocida como la loba de Francia. Margaret de Anjou fue una reina consorte de Inglaterra con una voluntad de hierro, pero de verdad. Casada con Enrique VI, desempeñó un papel clave durante la Guerra de las Rosas, que fue básicamente una sangrienta lucha por el trono inglés. Fue una guerra básicamente entre la casa de Lancaster y la casa de York, que por origen común de la casa de Plantagenet, tenían pretensiones sobre el trono de Inglaterra. Si podéis echarle un ojo a la historia de la Guerra de las Rosas, es muy interesante. Nada que envidiar a Juego de Tronos. Bueno, pues eso, fue una sangrienta lucha por el trono inglés. Aunque nunca estuvo prisionera esta Margaret de Anjou en la propia torre, su historia está intrínsecamente ligada a sus muros. Margaret lideró ejércitos, defendió el derecho de su hijo al trono y enfrentó traiciones en cada esquina. Su determinación era tal que muchos en la corte la temían y la respetaban a partes iguales. A pesar de esta fuerza y astucia, enfrentó múltiples tragedias, incluida la muerte de su único hijo en batalla. Algunos cuentan que en ciertas noches el espíritu de Margaret de Anjou se aparece en la torre, reviviendo los momentos más dolorosos de su vida. Se la puede ver mirando hacia el campo de batalla, esperando el regreso de un hijo que nunca volverá. Bueno, pues Margaret de Anjou, la loba de Francia, pues también tiene visos, ¿no? de ser candidata a ser la dama blanca, ¿no? La dama blanca. Bueno, pues Margaret de Anjou. Y vamos a pasar a otra mujer. Curiosamente, en la Torre de Londres tiene asociados a muchas mujeres, ¿no? En su historia. Y es Johanna Ferur, la falsificadora. Johanna Ferur y su esposo son parte de los oscuros relatos de la Torre. Esta pareja fue acusada y condenada por falsificar monedas, un delito muy grave en la Inglaterra medieval. La falsificación, bueno, esto es como cuando lo veíamos cuando lo hacía Nerón, ¿no? Si lo hacía Nerón, el limado de monedas, lo que hablábamos en el programa de las estafas, no pasaba nada, ¿no? Pero si no eras el soberano, pues allá que ibas, ¿no? Bueno, pues la falsificación era vista como una traición directa al monarca, ya que comprometía la estabilidad económica del reino, y no es para menos, la verdad. El destino de Johanna fue sellado cuando se descubrieron sus actividades ilícitas. Fue llevada a la torre, donde enfrentó un juicio sumario y fue condenada directamente a muerte. Se dice que antes de su ejecución, Johanna dejó una maldición sobre aquellos que la condenaron y sobre la misma torre. En la actualidad, hay quienes aseguran que los rincones más oscuros de la torre están malditos por Johanna. Las monedas se oxidan inexplicablemente y algunos visitantes han reportado ver la figura de una mujer con un delantal manchado de tinta, mirándolos fijamente desde las sombras. Bueno, pues esta sí que no tiene pinta de no ser la dama de blanco, porque incluso la llegan a ver, ¿no? Con otro tipo de ropas, pero fijaos, falsificabas moneda y acababas también en el patíbulo. Johanna Ferur. Y vamos a pasar ahora a el conde mago de Wissarel, sería Henry Percy. Y es que se le conocía como el conde mago.
fue el 9º conde de Northumberland. Su apodo proviene de su fascinación por la ciencia, la alquimia y las artes ocultas. Durante su vida, coleccionó numerosos textos sobre estos temas y se decía que practicaba la alquimia en secreto, que no sería tan raro. Sin embargo, su curiosidad y ambición le costaron caro. Fue encarcelado en la Torre de Londres bajo sospecha de traición, acusado de conspirar contra el rey Jacobo I. Bueno, Jacobo I fue el sucesor de Isabel I. Isabel I murió sin descendencia, oficialmente sin descendencia. Bueno, hay mentideros por ahí que dicen que no era así, que tenía un hijo ilegítimo. Y bueno, este Jacobo I, era el rey de Escocia, la sucedió. Hay que decir que Jacobo I muy listo no era, muy inteligente no era, muy a su pesar este tío no era muy listo, pero bueno. Durante su encierro, el encierro de este conde mago, de Henry Percy, que duró, ojo, más de 15 años, se dice que Percy convirtió su celda en un laboratorio donde continuó pues con sus experimentos mágicos. Aunque finalmente, pues imaginaros, más de 15 años, te liberan, ya creo que te da un poco igual, ¿no? Pero bueno, aunque finalmente fue liberado, el misterio en torno a sus actividades en la torre aún a día de hoy persiste. Algunos cuentan que logró crear una piedra filosofal, hablábamos también de esto en uno de los programas anteriores, mientras que otros creen que intentó comunicarse con el más allá. En las noches más silenciosas de la torre, se rumorea que se pueden escuchar sus conjuros y experimentos resonando en los antiguos muros. Bueno, pues Henry Percy que, bueno, es que no podías hacer nada, no podías prácticamente ni nada, ni ser sufragista, ni bueno, en este caso era porque quería poner una bomba, ¿no? Pero Henry Percy es que realmente, bueno, le interesaba la ciencia, la alquimia y las artes oscuras y bueno, aún así acabó encerrado por sospechas de alta traición. Así que imaginaros, ¿no? El percal en la Inglaterra de aquellos años, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que se llama John Gerard. John Gerard era un sacerdote jesuita conocido por su audaz y misteriosa fuga de la Torre de Londres. Durante el reinado de Isabel I, ser católico evidentemente era peligroso y muchos como Gerard fueron perseguidos por su fe. Esto viene de Enrique VIII. Isabel I era descendiente directa de Enrique VIII. Enrique VIII disuelve la iglesia, bueno, la prohíbe, ¿no? Y funda su propia, su propia iglesia, la iglesia anglicana. Y desde entonces, bueno, pues todo el que fuera católico o tenía avisos de ser, bueno, pues era perseguido y prácticamente masacrado o acabado con su vida, ¿no? Bueno, pues este es un poco el contexto, ¿no? Para que entendáis esto. Pues como decía, durante el reinado de Isabel I, ser católico era peligroso y muchos como John Gerard, fueron perseguidos, ¿no? por esta fe. Tras ser capturado, fue sometido a tortura en la torre. Pero en este caso nunca llegó a renunciar a su fe ni reveló información sobre otros católicos. Curiosamente, al final se acaban haciendo este tipo de cosas, ¿no? Cojo a uno e intento que abjure y a continuación, bueno, si puedo le pido nombres, ¿no? Para ir a por sus... Bueno, pues en este caso John Gerard fue bastante más fuerte, ¿no? Que las torturas a las que fue sometido. Su fuga, como decía al principio, su fuga es digna de una novela de aventuras. Con la ayuda de amigos externos, Gerard logró enviar y recibir mensajes secretos utilizando un código oculto en jugo de naranja. Ojo, Finalmente, utilizando cuerdas y la oscuridad de la noche, Gerard y otro prisionero lograron escapar de la torre deslizándose por el río Támesis. Aunque logró escapar de las garras de sus captores, la sombra de su tiempo en la torre nunca lo dejó. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y la fe, y
es que según algunos su espíritu todavía vaga por la torre, recordando a todos los visitantes la importancia de la libertad y la resistencia. Curiosamente, cuando hay monumentos o cuando hay edificios que tienen pues una historia muy cargada, ¿no? Es como que hay personajes, hay visitantes, ¿no? Que han pasado por esos sitios, que es como si se quedaran, ¿no? Fijados en las paredes, como si se quedaran anclados o de alguna forma no pudieran escapar de la historia de... Bueno, pues en este caso John Gerard sigue apareciéndose, su espíritu todavía vaga por esta torre de Londres. Y vamos a pasar a la siguiente. Y es que es otra mujer, y esta nos está muy relacionada. Y es que vamos a hablar de Catalina de Motril. Catalina de Motril, el Motril de España, que de todos conocéis, o que todos habréis oído alguna vez, fue una sirvienta morisca. Es una figura enigmática en la historia de la torre. Sirviendo a Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Motril fue testigo de primera mano de las intrigas y traiciones de la corte. Catalina de Aragón, si no lo sabíais, fue la primera mujer de Enrique VIII. Nació en Alcalá de Henares en 1485, en diciembre del 85. Murió allí, en Inglaterra, en Kimbolton, en enero de 1536. Y es que Catalina de Aragón no es nada más y nada menos que hija de los reyes católicos. El problema básicamente con Catalina de Aragón es que realmente ella se casó con Arturo Tudor, que era hijo y hermano de Enrique VIII e hijo de Enrique VII. Lo único es que, Arturo Tudor acabó falleciendo, ¿no? Y al final acabó casada con Enrique VIII. Fue una de las excusas que utilizó Enrique VIII, ya que decía que cuando llegó al matrimonio no era virgen, ya que ya había yacido con su hermano, ¿no? Cosa que desde el punto de vista de Catalina de Aragón siempre desmintió, ¿no? Bueno, Catalina de Aragón incluso llegó a ser princesa de Gales debido a esto. Luego reina de Inglaterra, y fue la madre de otra reina que fue María I de Inglaterra, ¿no? María la Sanguinaria, Bloody Mary. Bueno, pues está Catalina de Aragón, ¿no? Bueno, pues Catalina de Motril. Aunque no tenemos unos registros detallados de que Catalina de Motril haya estado prisionera en la torre como tal, su cercanía a Catalina de Aragón, a la reina, y su posición en la corte la colocaron en una situación muy, muy, muy delicada. Se dice que, evidentemente como sirvienta, ¿no? y dama de compañía de Catalina de Aragón, que conocía, ¿no? Se dice que conocía muchos secretos, algunos de los cuales podían haber incluso cambiado el curso de la historia, ¿no? Bueno, pues relacionada, ¿no? con historias de traiciones, historias de ya sabéis, ¿no? Todo lo que se mueve en los mentideros de la corte, ¿no? Y en este caso, pues esta Catalina de Motril pues tenía mucha información de lo que pasaba en la cama, ¿no? De Catalina de Aragón y de Enrique VIII, ¿no? Bueno, pues a día de hoy se dice que en la penumbra de la torre se habla de una sirvienta con vestimenta morisca que aparece en las estancias reales, observando silenciosamente los eventos que se desarrollan. ¿Es posible que Catalina de Motril siga siendo testigo silenciosa de los secretos de la monarquía? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Bueno, pues Catalina de Motril que también ha tenido su paso y su visita por la torre de Londres. Y vamos a pasar y vamos a ir acabando con los últimos. Y es que este os va a llamar mucho la atención. Y es que hablamos del soldado romano. Que aunque la torre realmente de Londres es una construcción medieval, hay relatos que hablan de la aparición de un soldado romano en sus pasillos. Es una figura anacrónica totalmente, ¿no? Vestida con la armadura típica de un centurión romano, que parece estar perdida en una época pues que no le corresponde, ¿no? Se especula
que antes de la construcción de la torre, el terreno pudo haber sido un antiguo asentamiento o fortificación romana. Algunos creen que este soldado fue un centurión que murió en batalla o fue traicionado incluso por sus propios hombres. Ahora su espíritu, y es que no hay ni uno, hay unos cuantos que, o sea, ni uno ni dos, hay unos cuantos que lo han visto, ¿no? Han visto un romano, ¿no? Por la Torre de Londres. Su espíritu vaga por la torre buscando encontrar su lugar en la historia y quizás la redención. En las noches más silenciosas se dice que se pueden escuchar pasos metálicos y el débil tintineo de una espada romana. ¿Es este centurión un guardia eterno de la torre? ¿O simplemente un alma perdida buscando su camino de regreso a casa? Bueno, pues el centurión romano, ¿no? El soldado romano, pues imaginaros, ¿no? Morir y encima estar perdido, ¿no? En una época en que no es la tuya, ¿no? Bueno, pues ya os digo, no hay ni uno ni dos, hay unos cuantos más que dicen haber visto al soldado romano en la Torre de Londres. Y vamos a pasar a la siguiente, que esta os la vais a conocer todos. Quizás es la más famosa de todas sus mujeres, y es Ana Bolena, la reina decapitada. Ana Bolena fue la segunda, como he dicho antes, fue la segunda esposa de Enrique VIII después de Catalina de Aragón, y es quizás uno de los fantasmas más famosos con la Torre de Londres, asociado con la Torre de Londres. Su historia es una de amor, ambición y traición. Su relación con el rey llevó a la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica, como decía antes, ¿no? Y al establecimiento de la Iglesia de Inglaterra o Iglesia Anglicana, como queráis llamarlo. Sin embargo, su reinado, el reinado de Ana Bolena, fue muy breve. Acusada de traición, adulterio e incesto con su propio hermano, Ana fue encarcelada en la torre. A pesar de proclamar una y otra vez su inocencia, fue condenada a muerte y decapitada en 1536. Se dice que durante su ejecución llevaba un vestido rojo brillante, símbolo de su desafío hasta el final. La historia de Ana Bolena es muy interesante, si la podéis echar un ojillo y leer un poquito sobre Ana Bolena, bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Al final fue un poco... bueno, en este caso ella jugó un juego peligroso cuando consiguió casarse con Enrique VIII, bueno, dejando a Catalina de Aragón en la posición tan débil que la dejó, en el sentido de que, bueno, pues imaginaros, ¿no? Y además siendo, ¿no?, la hija de unos reyes como los reyes católicos, bueno, pues ella jugó un juego muy peligroso, que luego le acabó pasando factura y que ella misma acabó convirtiéndose, bueno, pues en otra víctima más, ¿no?, de ese juego, ¿no? Y en el momento en el que Ana Bolena fue incapaz de darle un heredero al trono varón, le pasó lo mismo que a Catalina de Aragón. Catalina de Aragón dio a luz a María, que fue luego María I de Inglaterra, y Ana Bolena dio a luz a Isabel, la famosa Isabel I. Bueno, pues no fue capaz de darle varón y bueno, pues Enrique VIII hizo lo mismo con Ana Bolena que Ana Bolena hizo con Catalina de Aragón. Bueno, pues eso, fue víctima, ¿no?, de sus propios juegos, ¿no? Pues bueno, Ana Bolena desde entonces, ¿no?, desde que pasó por esta Torre de Londres y la decapitaron allí, que por cierto también la historia de la decapitación es distinta a la del resto, ¿no?, porque hizo llevar a un en este caso a un hombre, ¿no?, a un francés, para que fuera su ejecutor, y en vez de usar un hacha, ¿no?, usara una espada, ¿no? Es también bastante interesante, ¿no? Desde entonces, desde esa ejecución, muchos visitantes y guardias han reportado avistamientos de Ana Bolena en la torre, en particular cerca de la capilla de San Pedro Advíncula, donde Ana Bolena a día de hoy sigue enterrada, está enterrada. Bueno, hay otros más, como Tomás Moro. Su espíritu, vestido con el mismo vestido rojo, a menudo es visto llevando su propia cabeza en sus brazos. Imaginaros la visión. En la quietud de la noche, algunos afirman escuchar los sollozos de una mujer lamentando su destino y las traiciones que la llevaron a él. Pues si lo tengo que resumir, fue víctima de su propio juego, ¿no? Al final fue víctima de su propio juego.
Vamos a pasar al siguiente y vamos acabando. Y el siguiente sería Guy Fawkes, y este os va a sonar porque la famosa máscara de V de Vendetta se basa en este personaje, en Guy Fawkes. Pues Guy Fawkes y la conspiración de la pólvora. Y es que en la madrugada del 5 de noviembre de 1605, en las profundidades de las bóvedas del Parlamento de Inglaterra se encontraba Guy Fawkes, un soldado y experto en explosivos. A su lado, pues barriles llenos de pólvora, listos para ser detonados y cambiar el curso de la historia británica. La conspiración de la pólvora básicamente fue un complot orquestado por un grupo de católicos ingleses liderados por Robert Catesby. Su objetivo era asesinar al rey Jacobo I, si es que os digo que Jacobo I tenía enemigos en todos lados porque el tío no era muy listo, no era muy inteligente, y aparte es que era, pues un poquito lo peor. Pues Jacobo I, protestante, y a toda la nobleza durante la apertura del Parlamento, para posteriormente instaurar a una monarca católica en el trono. Guy Fawkes era el encargado de encender la mecha que desencadenaría esta explosión. Sin embargo, la conspiración fue descubierta antes de que pudiera llevarse a cabo. Una carta anónima, un chivatazo a las autoridades, quienes después de una intensa búsqueda encontraron a Fawkes en las bóvedas del Parlamento, esperando el momento adecuado para detonar la pólvora. Si no hubiera sido por aquella carta, hubiera cambiado mucho la historia. Y hoy no tendríamos Big Ben que visitar, ¿no? Fawkes fue arrestado y sometido a tortura en la Torre de Londres, que es nuestra protagonista de hoy. Durante este interrogatorio que le hicieron, demostró una resiliencia y lealtad inquebrantables, negándose a revelar los nombres de sus cómplices. Sin embargo, eventualmente la tortura lo llevó al límite y confesó. Imaginaros el tipo de torturas. Fue condenado a la horca, aunque en un último acto de desafío, estrecho un par, se lanzó desde el patíbulo y murió por la caída antes de ser ahorcado. Este dijo: soy dueño de mi destino hasta el final. La fallida conspiración de la pólvora dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra hasta el día de hoy, que lo habréis oído cada 5 de noviembre, si os recordáis de la película, recuerden el 5 de noviembre, se celebra la noche de Guy Fawkes o Bonfire Night, donde se queman efigies de Fawkes en hogueras en todo el país. En la Torre de Londres se dice que los ecos de las torturas y los lamentos de Fawkes aún resuenan en sus muros. Algunos visitantes incluso han reportado sentir una presencia fría y ver una figura solitaria en los calabozos, quizás el espíritu de Fawkes, reviviendo eternamente su traición y su destino trágico. Y vamos a ir acabando ya, y ahora sí que sí, y quiero acabar con dos cositas y lo vamos dejando. Y es que este es muy interesante también, es muy importante también para la historia inglesa. Y son los príncipes de la torre. Un misterio sin resolver. En el corazón de la Torre de Londres yace este misterio que ha confundido y fascinado a historiadores, escritores y aficionados durante siglos. Se trata de la desaparición de los jóvenes Eduardo V y su hermano Ricardo de Shrewsbury, conocidos como los príncipes de la Torre. Eduardo V, con solo 12 años, estaba destinado a ser el rey. Es más, fue nombrado, sucesor, pero no llegaron a coronarle nunca. Tras la muerte de su padre, el rey Eduardo IV, en 1483, su tío Ricardo, duque de Gloucester, lo llevó junto con su hermano menor a la Torre de Londres, supuestamente, como parte de los preparativos para su coronación. Sin embargo, esa coronación nunca llegó a tener lugar. Ricardo tomó el trono como Ricardo III y los jóvenes príncipes desaparecieron sin dejar rastro. El destino de los príncipes desde entonces es objeto de especulación y debate. La teoría más popular es que fueron asesinados por orden de su tío Ricardo III para asegurar su reclamo al trono. Sin embargo, otros argumentan que podrían haber sido víctimas de otras facciones en la corte, ansiosas de tomar el poder y el control. El misterio pareció profundizarse en 1674, cuando se encontraron los restos de dos niños bajo una escalera de la torre. Muchos creen que estos restos pertenecen a los príncipes,
aunque las pruebas a día de hoy no son concluyentes y no se ha llegado a hacer los estudios de ADN. Y eso que luego más adelante los restos fueron mandados a la abadía de Westminster, si no recuerdo mal, a que fueran pues sepultados allí. El espíritu de la Torre de Londres está impregnado de las risas y susurros de estos dos jóvenes príncipes. Se dice que en las noches más frías y oscuras, las apariciones de dos niños vestidos con ropas del siglo XV se pueden ver deambulando por los pasillos, tomados de la mano y perdidos en el tiempo. Sus sombras juegan en las paredes de piedra y sus risas, aunque alegres, llevan un matiz de tristeza y melancolía. Bueno, la historia de estos príncipes de la torre son un recordatorio, ¿no?, sombrío de las maquinaciones y las traiciones de la corte inglesa, como le pasó a Ana Bolena y como le pasó a muchos otros, ¿no? Y de cómo la inocencia puede ser atrapada en juegos de poder mucho más grandes. Bueno, pues los príncipes de la torre, Eduardo, el que podría haber sido Eduardo V, bueno, pues ahí acabaron, ¿no? Se dice, ¿no?, supuestamente entre los muros de la torre. Se encontraron esos dos niños bajo una escalera, que precisamente Tomás Moro llegó a hablar de que del emplazamiento sería ese. Tomás Moro, que también acabó ejecutado en la Torre de Londres. Pero se llegaron a encontrar otros dos cadáveres más también de niños. O sea, realmente en la Torre de Londres se llegaron a encontrar 4 cadáveres de niños, ¿no? Bueno, pues los príncipes de la torre. Y ahora sí que sí, vamos a ir acabando. Y es que vamos a hablar de los cuervos protectores de la Torre de Londres, para el que no lo sepa. Entre las múltiples leyendas que rodean a la Torre de Londres, hay una particularmente intrigante, tejida con hilos de superstición y tradición, la de los cuervos protectores. Desde tiempos inmemoriales, un grupo de cuervos han hecho de la torre su hogar. Estas aves, de plumaje negro y penetrantes ojos, no son meros habitantes, sino guardianes, protectores de la fortaleza y, según la leyenda, del mismo reino británico. La profecía dice, literalmente, que si los cuervos de la Torre de Londres fueran desplazados o volaran lejos, la corona caería y Gran Bretaña con ella. Es una creencia tan arraigada que incluso a día de hoy los cuervos son cuidadosamente protegidos y alimentados por un maestro de cuervos, o Ravenmeister por su nombre en inglés, un puesto especial en la torre encargado de su bienestar. Pero ¿de dónde surge esta leyenda? Algunos dicen que fue el rey Carlos II quien, tras ser advertido de la profecía, ordenó que los cuervos fueran protegidos a toda costa. Otros relatos sugieren que la tradición es aún más antigua, remontándose a los druidas celtas y sus creencias en el poder místico de estas aves. A lo largo de los años, los cuervos han sido testigos de innumerables eventos históricos. Han visto pasar reyes y reinas, han escuchado las conspiraciones susurradas en los pasillos y han observado las ejecuciones en el patio. En cierto modo, son los narradores silenciosos de la torre, custodios de sus secretos y misterios. Actualmente, para garantizar que la profecía no se cumpla, porque esto llega hasta el día de hoy, siempre hay al menos 6 cuervos en la torre. Y para asegurarse de que no vuelen lejos, se les recorta un lado de sus alas. A cambio, viven como la realeza, alimentados con carnes frescas y protegidos de cualquier amenaza. Así que, como decía al principio, la próxima vez, si tenéis suerte y visitáis la Torre de Londres y escuchéis el gran nido de un cuervo, recuerda que no estás frente a una simple ave. Estás frente a un guardián, un protector del legado y la historia de toda una nación, una pieza viviente del enigma que es la Torre de Londres. La Torre de Londres. Pues estos son los misterios de la torre. En la torre se ha llegado a ejecutar a muchísima más gente, evidentemente, durante todos los siglos que funcionó como prisión, ¿no? Se llegó a ejecutar a muchísima gente. Hemos hablado de Ana Bolena. También he comentado que al final Tomás Moro, al que se le conoce por su obra Utopía, pues también fue al final
decapitado, ¿no? Por no querer abnegar de la iglesia de Roma, ¿no? Bueno, pues también fue ejecutado. Jane Grey, que también, bueno, también fue reina, ¿no? Bueno, pues también acabó así, ¿no? También acabó ejecutada, ¿no? Aunque lo sería por muy poco tiempo, porque llegó a ser reina solo durante 9 días, ¿no? También Thomas Cromwell, que también, fue uno de los actores principales en la anulación del matrimonio con la reina Catalina, pues otro que fue también, al final fue víctima de su propio juego, ¿no? De poder, ¿no? Cromwell ayudó a Enrique a encontrar a una nueva mujer, a Anne de Cleveris, y al final pues acabó también acabó también arrestado y ejecutado. Y más gente, ¿no? Muchísima más gente, ¿no? Como decía, ¿no? La torre al final ha sido testigo de muchísimos ejecuciones, ¿no? De muchísimas ejecuciones y encarcelamientos. El último de los encarcelamientos, se os va a sonar muchísimo, la última vez que se utilizó la Torre de Londres como cárcel, fue el encarcelamiento de Rudolf Hess. Sí, el que fue la mano derecha de Hitler. Este fue el que hizo el vuelo a Escocia, ¿no? Según él, para negociar una paz entre Alemania y Reino Unido. Y bueno, le arrestaron y al final acabó encarcelado en esta Torre de Londres. Fue el último usuario como encarcelado de la Torre de Londres. Y así, queridos y queridas oyentes, mientras las sombras de la noche comienzan a ceder y la aurora se asoma en el horizonte, llegamos al final de nuestro viaje por los pasillos y misterios de la Torre de Londres. Hemos caminado juntos por los ecos del tiempo, descubriendo las historias que esta fortaleza milenaria esconden en su interior, desde los trágicos destinos de los príncipes de la torre, pasando por las intrigas y traiciones de personajes como Guy Fawkes y Ana Bolena, hasta los oscuros rincones donde los cuervos guardianes vigilan el legado de su reino. La Torre de Londres no es solo un monumento o un lugar histórico, es un ente vivo, una entidad que respira y siente, impregnada de las emociones y recuerdos de aquellos que la habitaron. Es un testigo silente de la historia, un guardián de secretos y un refugio de almas perdidas. En cada piedra, en cada pasillo y en cada susurro del viento se encuentra una historia esperando ser contada. Y aunque hoy hemos desvelado solo algunas de ellas, hay innumerables relatos aún esperando en las sombras, deseosos de ser descubiertos por aquellos dispuestos a escuchar. Así que mientras nos despedimos de este episodio, te invito a reflexionar sobre la importancia de la memoria, de preservar y respetar el pasado y de buscar siempre la verdad detrás de los misterios, porque al final del día todos somos parte de una historia mucho más grande y cada uno de vosotros y de nosotros en general tiene un papel que desempeñar en el gran teatro que es la vida. Queridos y queridas, de nuevo, mientras estas historias comienzan a desvanecerse y regresamos al presente, quiero hacer un llamado especial a cada uno de vosotros. Nuestra misión en Ilustres es dar vida a los relatos olvidados y a las historias que se esconden en las grietas del tiempo, esperando a ser redescubiertas para hacerlas más vivas aún, ¿no? Pero para continuar este viaje, como siempre, os pido vuestro apoyo. Si te has sentido cautivado por los misterios de la Torre de Londres, si cada relato te ha tocado la fibra, ¿no?, de la curiosidad, te invito a ser parte activa de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, comparte el episodio con amigos y familiares y déjame tus comentarios. Tu voz, tu opinión enriquece nuestra misión y nos impulsa a seguir explorando los rincones más ocultos de la historia, que no son pocos. Además, si deseas que exploremos algún tema en particular, que algún amigo ya lo ha hecho, o si tienes alguna historia personal o familiar que crees que merece ser contada, nos encantaría escucharla. Tu participación es esencial para que Ilustres siga creciendo y revelando los secretos del pasado. No olvides darle a like a este episodio, que cada like, cada comentario y cada suscripción nos acerca más a desentrañar juntos los misterios que esperan en la sombra.
Y así, amigos y amigas, mientras las últimas notas de nuestra melodía resuenan y las sombras de la historia se desvanecen, llegamos al final de nuestro recorrido por la Torre de Londres. Lo siento porque se ha hecho largo, se ha hecho largo. Una travesía que nos ha llevado por los pasillos olvidados, secretos guardados y almas que aún susurran sus historias a través del tiempo. Como digo siempre, en cada episodio de Ilustres Anónimos busco ser un puente entre el pasado y el presente, un faro que ilumine las historias que merecen ser contadas. Y aunque hoy nos despedimos, recuerda que la historia nunca termina y cada rincón, cada piedra, cada susurro guarda un nuevo misterio esperando ser descubierto. Así que mientras nos volvemos a adentrar en esta noche, en la noche que al principio ideábamos, te invito a llevar contigo las historias que has escuchado hoy, a compartirlas, a reflexionar sobre ellas y a dejarte inspirar por la magia de la historia. Porque al final del día todos somos narradores y cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Gracias por acompañarme en este viaje por Ilustres Anónimos. Que tengáis una buena semana, que trabajéis mucho poco. Espero que me encuentres en el próximo episodio, donde volveré a sumergirme en los misterios de la historia y del pasado. Y que hasta entonces cuides las historias que llevas contigo y nunca dejes de buscar la verdad detrás del misterio. Así que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Hasta pronto.